destino a Cuenca el martes 2 de mayo. Las condiciones habían cambiado. Había mejorado bastante el tiempo y se preveía una etapa de 160 kilómetros rápida y movida. Y así fue. Una escapada importante. Andrés Oliva, Enrique Cima, Fernando Beneján del Transmallorca Guíos, el compañero de Noel Billy Terling y el ganador en Torrejón Fons van Katwijk. 40 kilómetros de fuga, pero solo con trabajo de Oliva y Cima, con lo que la escapada no tenía mucho futuro. Otro intento, un corredor del Teca al que muchos aficionados recordarán, el madrileño Bernardo Alfonsel, que es quien intenta la fuga. Pero la buena fue esta. A 58 kilómetros de Cuenca, el holandés Val y el cas Chomin Perurena, repartiéndose el trabajo entre ambos, ajustándose a las condiciones de cada uno. El holandés más rodador, Perurena con más clase, más resistente. Ambos van afianzando su fuga. Muy cerca de ellos, Carlos Melero de Teca y el compañero de Inol, Gilbert Chaumaz, intentando alcanzarles. Están a 45 segundos de Perurena y Val y a 1:20 del pelotón. Perurena y Val suben el alto de Cabrejas. El corredor del CAS tira subiendo y pasa en primer lugar. El holandés hará el trabajo en la bajada, pero a Val se le acabará pronto la gasolina, así que cuando llegan las rampas de Cuenca, solo aguanta Perurena. Y Miguel May Lassa siempre decía, ¿y cuál es el